Nuevamente le damos la bienvenida a través de Facebook y también a través de YouTube para todas las personas que están viéndonos a través de las redes sociales. Les pedimos que compartan este mensaje, compartan este video, es de bendición. Y pues estuve orando, estuve preguntándole a Dios: Señor, ¿qué es tu mensaje? ¿Qué es la voluntad tuya? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo? Porque pues aquí no nos movemos por una hojita parroquial, ¿verdad? Estamos preguntándole a Dios: Señor, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón para que tu pueblo escuche? Y bueno, me hablaba acerca de tres áreas de prueba que estamos pasando en estos últimos tiempos. Mire, Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Ok. Jesús es el camino. Hay muchos caminos y hay muchas formas de transitar. Hay muchas formas de viajar, ¿sí? Yo me acuerdo que hace años mi madre iba para Puerto Rico y se le pegó una tía, ¿verdad? Se le pegó en el viaje y resulta que pues no se preparó y tal vez no había tanta información como la hay ahora en internet. Pero la tía se fue con unos abrigos, ¿verdad? Porque en la Ciudad de México estaba haciendo mucho frío y llegó allá a una tierra tropical, pero forrada de abrigos, ¿verdad? Y a veces nos pasa que vamos a un lugar y no vamos preparados para el lugar a donde vamos, ¿verdad? Me acuerdo que yo en la secundaria estuve en un club de excursionismo y cuando terminé mi secundaria, pues ya los amigos dijimos: pues ya mira, ya no nos vamos a ver. Unos iban a estudiar a unos lugares, otros a otros. Nos íbamos a separar y de hecho ya, al menos de mi parte, prácticamente ya no vimos a esos amigos. Y había una historia que conocía a uno de los amigos, una historia muy bonita, que decía: ¿qué les parece si por ser el último día que nos vamos a ver, vamos a una aventura? Y bueno, pues ¿cuál era esa aventura? Bueno, es que allá en la Huasteca Potosina, imagínense, así con toda esa vegetación exuberante, esos árboles llenos de vida y ese calorón de 40 y tantos grados para arriba, ¿verdad? Hasta 50, pero hermosos paisajes. Empezaron a decir: es que miren, en tal parte hay una cueva, y en esa cueva se dice que los españoles dejaron un tesoro porque no pudieron seguir adelante y entonces ahí lo dejaron escondido. Y dicen, y nosotros en la imaginación de adolescentes estábamos pero clavados en esa historia, ¿no? Y dicen que en las tardes, cuando el sol entra de lleno a la cueva, sale un resplandor dorado. Entonces, ¿qué les parece si vamos a buscar ese tesoro? Y pues ni tardo ni perezosos fuimos. Tomamos un autobús, nos dejó en una ranchería, ahí comenzamos a caminar y eran lugares hermosos de veras. Pero una cosa, no íbamos preparados. No íbamos preparados porque simplemente todo estaba muy verde, acababa de llover, entonces el suelo estaba resbaloso y eran resbalones a cada momento, ¿verdad? Y luego pasamos un arroyo que estaba crecido y el más alto de todos nos montó en sus hombros y ahí íbamos cabalgando en los hombros de este muchacho, del más alto de todos, y ahí nos iba pasando ese arroyo. Y como yo era el último, pues ya estaba cansado y me dice: Hugo, agárrate de las ramas, dice, porque ya siento que me voy a caer. Y ahí estoy yo agarrado de las ramas, ¿verdad? Y pues tratando de agarrarme con las piernas a las axilas de este muchacho, ¿no? Entonces pues ahí estábamos batallándole. Fueron experiencias muy bonitas, gracias a Dios no pasó nada. Pasamos a lugares donde estaban oscuros de tanta vegetación y cuando ibas caminando había unas mariposas enormes que la parte de abajo de las alas era negra, pero la parte de encima era un azul tornasol. Entonces cuando ibas caminando, inmediatamente salían las mariposas por todas partes. Fueron experiencias muy hermosas. No te voy a hacer larga la historia. No encontramos la cueva, pasamos por cascadas y todo, terminamos comiéndonos nuestro lonche arriba de una enorme piedra que estaba a la mitad del arroyo. Pero disfrutamos
Y creo que ese tesoro se quedó grabado en mi corazón de tal manera que aún lo puedo disfrutar ahora. Son cosas, y no todas las excursiones terminan así. Ha habido excursiones en las que muchachos que van al Popocatépetl, al Nevado de Colima, ¿cómo se llama el otro volcán? El Pico de Orizaba, y van con tenis, van con una chamarrita, no van preparados y muchos mueren. Dios fue benigno con nosotros, fue una experiencia hermosa, la recordamos, fueron mis años de imitar a Tom Sawyer, ¿verdad? Las aventuras de Tom Sawyer, pero las disfruté. Sin embargo, no todos terminan disfrutando sus aventuras. Hay aventuras que comienzan con mucha emoción, pero terminan en una tragedia, ¿sí? Entonces, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Sin embargo, Jesús es el camino. Él es el verdadero camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y en este camino nosotros debemos estar preparados. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, es el primer paso para este camino. El arrepentirme de mis pecados, el decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones, entra en mi corazón, sé tú el dueño y Señor de mi vida. Ese es el primer paso. Pero caminar con Jesús es caminar a diario con Jesús. Y es pasar por todas las pruebas, por todas las vicisitudes, por diferentes estaciones en donde posiblemente vas a sufrir una traición, una injusticia, vas a sufrir el rechazo de tu gente. Dices: ya te hiciste cristiano, mira, ya eres un aleluya, qué barbaridad, mira nomás, y empiezan a señalarte, ¿sí? Y yo quiero decirte que este es un camino de perseverancia. Este es un camino en el que debemos de perseverar y debemos de estar preparados para caminar en ese viaje con el Señor Jesús. Esta predicación se llama Las 3 pruebas de los últimos tiempos. Tu fe va a ser probada. La primera prueba es la prueba de la fe. Tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser cuestionada, ¿sí? Estamos viendo que ahora, con estos tiempos de la pandemia, se manifiesta la fe de mucha gente. Y a veces no tenemos la explicación para decir por qué fulano de tal murió. Nos enteramos a través de una red donde estamos informándonos con nuestros pastores de una iglesia en Ciudad del Carmen, en que pues fueron infectados de coronavirus, pero todos salieron adelante. Nadie murió, ¿sí? Gracias a Dios, ¿verdad? La fe se puso en marcha. Pero esta semana falleció un pastor amigo nuestro aquí en Guadalajara, ¿sí? Y fue un hombre bueno, lo quisimos, humilde, servicial, lleno de fe. Un amigo me decía que aún en el centro médico les daba ánimos a los demás, les decía: ánimo, 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 sí se puede, todo va a salir bien, hasta el último día de su vida, ¿sí? A su hijo le permitieron entrar, ¿verdad? Vestido ahí con pues todos los atuendos que se necesita, y dice que su hijo vio una densa nube de demonios. Se veía oscuro el centro médico de tanto demonio que había. Y dice que él empezó a reprender esos demonios y los demonios empezaron a retirar. Pero vinieron unos demonios más grandes, y que de esos demonios más grandes salía una enorme lengua, y estos demonios chicos se escondían atrás de las lenguas de los demonios grandes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que así como nosotros tenemos el poder de la declaración de fe y que podemos declarar la vida, también hay demonios que están declarando muerte, están lanzando maldiciones. Y entonces es importante lo que nosotros vamos a creer. Esta es una batalla de fe
en la que tenemos que salir adelante. Y yo creo y declaro que aquí nadie se va a morir de ninguna pandemia, de ningún coronavirus, ni de nada. Yo declaro que la sangre de Cristo nos cubre a nosotros y a nuestras casas, a nuestras familias. Que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Yo no estoy diciendo que falló la fe de ese pastor, no lo estoy diciendo. Era un pastor que andaba alineado a la palabra de Dios. Y a veces no entendemos los designios de Dios. No lo podemos entender todo porque los caminos de Dios son inescrutables. Dice la Escritura que tan alto está el cielo de la tierra, así están los caminos de Dios de nuestros propios caminos, ¿verdad? Entonces no entendemos. ¿Podemos decir que Jesús falló cuando lo crucificaron? No, porque nació para ese propósito, para ser crucificado, para dar su vida por nosotros. Entonces ese era el propósito por el cual había nacido Jesús. De tal manera que cuando Pedro oyó que lo iban a crucificar, le dijo: maestro, que no te acontezca esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Eso, o sea, fue muy claro Jesús cuando Pedro trató de desviar a Jesús del propósito divino. Entonces, en un área donde tu fe, bueno, en un área donde tú vas a ser probado es en el área de tu fe. Diga, el área de la fe. El área de la fe. Ahí es donde vamos a ser probados, en el área de nuestra fe. Ahora, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la convicción es el mapa. Tú dices: yo creo por la fe que voy a salir adelante en mi matrimonio, en mi negocio, en mi familia, en mi salud. Voy a salir adelante. Amén. Yo creo que Dios me va a fortalecer la fe. Aunque venga un terremoto, aunque las montañas ya no estén, aunque el mundo se derrumbe. Dice por ahí un canto antiguo, ¿verdad? De aquellos que tenemos ya más de 30 años. No temeré, pues creo en ti, Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a creer en el Señor Jesús. La fe es el mapa que tú tienes. Tú no puedes ir a un lugar si no tienes un mapa. ¿Cómo vas a ir a ese lugar? No sabes dónde está. Entonces necesitas un mapa, necesitas una brújula, ¿verdad? Necesitas una lámpara cuando vas a explorar cosas, ¿sí? Entonces la convicción es el mapa, es la lámpara, es la brújula. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? En los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Ahora son los postreros tiempos. En los postreros tiempos, dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que algunos van a apostatar de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Es alguien que estaba caminando en la fe, pero que de pronto se echa para atrás, que ya no quiere seguir adelante, que se desvía de la fe. Es alguien que apostata de la fe. ¿Sí me explicó? Entonces dice que algunos apostatarán de la fe oyendo doctrinas de demonios. Mucha gente va a mezclar el cristianismo con la nueva era, va a mezclar el cristianismo con la metafísica, va a mezclar el cristianismo con el espiritualismo, ¿sí? Mucha gente mezcla las imágenes religiosas con la palabra de Dios. Y no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver, ¿sí? ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios y cuáles son esos espíritus engañadores? Una de ellos es el humanismo. El humanismo. El hombre por el hombre. Lo que el hombre puede hacer, ¿verdad? El humanismo no es de Dios. La filosofía. La filosofía. Hay tantas corrientes filosóficas, ¿verdad? Hay tantas corrientes filosóficas, pero no todas, pues la verdad no
no van de acuerdo a la palabra de Dios. Filosofía es amor por la sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? La sabiduría aristotélica, la sabiduría humana, ¿verdad? La sabiduría de Sócrates, la sabiduría de Platón, ¿verdad? La sabiduría griega, ¿sí? Entonces, lo que viene siendo el humanismo, la filosofía, otra cosa que nos desvía de la fe de Dios es todas aquellas doctrinas que niegan que Jesucristo es Dios. Mire, usted le puede preguntar a un testigo de Jehová, usted le puede preguntar a, bueno, no vamos a mencionar religiones y movimientos, pero hay gente que le dices, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, sí creo. Muy bien. De hecho, los testigos de Jehová te hablan de Jesús. Te dicen, es el Hijo de Dios. Pero cuando le dices, ¿y tú crees que Jesús es Dios? No. No. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. ¿Han escuchado esa filosofía o esa manera de pensar? ¿Sí? Hay gente que piensa que Jesús es el Hijo de Dios, que es el primogénito de Dios, pero que no es Dios. Y Jesús es Dios. Jesús se despojó de su deidad cuando vino a nacer a través de María. Hizo a un lado su deidad. Él vino como hombre, pero cuando Él resucitó, cuando subió a los cielos, nuevamente tomó su deidad. ¿Me explico? Él tomó su deidad. Entonces, debemos de estar bien claros que esa no es una doctrina sana. Otra de las doctrinas es la supergracia, que dicen, no, tú ya puedes hacer lo que quieras, al cabo que ya eres salvo. Como dicen por ahí, si eres salvo, siempre salvo, ¿verdad? Dicen, no, es que Dios no te quita lo que te ha dado. No, espérate. La Biblia es bien clara y te dice, aquel que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga, ¿sí? Dice la Escritura que no podemos estar jugando con la salvación, porque la salvación sí se puede perder. Sí podemos perder la salvación. Cuando una persona apostata de la fe, es porque estaba moviéndose en la fe, pero de pronto se desvió o se hizo para atrás, ¿sí? Entonces hay gente que estuvo un día en el cristianismo, pero que salió del cristianismo y que ya no regresó, y ahora son acérrimos enemigos de Dios. Y entonces la supergracia es una doctrina que te dice que puedes hacer lo que tú quieras, al cabo que Dios siempre te perdona, que Dios no manda al infierno a nadie. Yo te quiero decir que alguien me dijo aquí hace algunos años, pastor, Dios no castiga, y ahorita anda vendiendo droga, ¿sí? Entonces, pues, cuidado, ¿sí? Otra doctrina que es satánica es la metafísica. La metafísica no es de Dios. Te habla con palabras bonitas, te habla del universo, te habla de tantas cosas, ¿verdad? De la bondad, de Dios te habla inclusive. Pero quiero decirte que la Biblia es bien clara. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo se disfraza como ángel de luz porque un día fue un ángel de luz. Y entonces él sabe cómo se mueve un ángel de luz. Entonces la metafísica no es de Dios. El esoterismo, el espiritismo y todas esas corrientes no son de Dios. Para que tenga usted cuidado, porque dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe oyendo doctrinas de demonios, ¿sí? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Otra cosa que no es de Dios es el orientalismo, lo que es budismo, yoga, artes marciales. Nosotros estuvimos hace muchos años con un pastor que se dedicaba a la liberación, y el
el dirigente de la alabanza había estado pues en las artes marciales y era cinta negra y todo esto, y él fue liberado del espíritu del dragón. ¿Por qué cree usted que los karatecas son capaces de romper ladrillos, de romper tablas con el canto de la mano? ¿Usted cree que nada más es por la pura fuerza física? ¿Usted cree que pueden romper un tablón y varios blocks solamente con la fuerza de la mano? No, hay espíritus que están involucrados ahí. Entonces, tenga mucho cuidado, porque ahora están proponiendo el yoga también, y las asanas del yoga no son más que ritualizaciones, invocaciones de dioses orientalistas, ¿no? Invocaciones al sol, por ejemplo, ¿sí? Cada asana o cada postura es una invocación, ¿verdad?, de rendirse a los elementos, al sol. Entonces, tenga mucho cuidado con esto. La nueva era es un licuado de muchas corrientes, ¿verdad? Y te lo dan, y como tiene algo de lo que tú sabes y te gusta, pues entonces lo aceptas. Entonces, cuidado con la nueva era. El ecumenismo, esa es otra corriente que no es de Dios. No es de Dios el ecumenismo. Ecúmene quiere decir toda la faz de la tierra. Entonces, hay un líder que ustedes conocen muy bien que está promoviendo el ecumenismo. Entonces, ese ecumenismo quiere unir a todas las religiones para que todos tengan de todo, ¿verdad? Y ahí tengan también su parte y puedan disfrutar, ¿verdad? No hay que ser egoístas. Pero quiero decirte que esto no es de Dios, esto no viene de Dios. Las sectas. La secta, ¿qué es una secta? Una secta es un movimiento en el cual un líder o una doctrina tiene más relevancia que la palabra de Dios, o la misma relevancia que la palabra de Dios, ¿verdad? Y que no pueden decir algo si no checan con el libro el libro del Mormón, o de la Atalaya, o de cosas así, ¿no? Entonces, o sea, todo tiene que estar cotejado con eso, ¿verdad? Entonces, al punto de que hay Biblias que son tergiversadas. Entonces, tenga cuidado con las sectas. Una secta es un movimiento religioso que pone al líder o a su doctrina al mismo nivel que la Biblia, ¿sí? Dice, sí, la Biblia es la Biblia más esto, la Biblia más este hombre, ¿sí? Cuidado. Creemos que el único líder que tenemos se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su palabra, esta es la que, como dicen en mi barrio, la que rifa, ¿verdad? Como dicen en el barrio, la que rifa, la que realmente tiene la autoridad. Amén. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las religiones. Uno puede ser muy religioso. ¿Y de qué le sirve a uno ser religioso si no está viviendo de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial? Lo vemos claramente en las Escrituras, cuando fueron a presentarle a Jesús a aquella mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Y quiénes eran los que la criticaban? Los religiosos. Venían con piedras porque la iban a apedrear, y le dijeron a Jesús, a ver, la Escritura dice que si esta mujer fue encontrada en adulterio, debemos de apedrearla. ¿Tú qué opinas? Y dice, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ellos empezaron a retirarse, soltando sus piedras, porque no aguantaron que el Espíritu Santo les estaba redarguyendo fuertemente. ¿Cuántos de ellos no? Quizás sí se metieron con esa mujer. Pero cuando la vieron con otro, entonces sí la querían apedrear, ¿verdad? Entonces, ninguna religión nos va a salvar. Las religiones son como unas gafas que tratan de acercarnos a la óptica de Dios. Pero si no tenemos al Espíritu Santo que nos está diciendo qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer,
solamente vamos a estar cayendo en ritos, en liturgias, en tradiciones, ¿sí? Entonces no vamos a hacer realmente la voluntad del Padre Celestial. Y otras cosas más que hay en estos tiempos, como doctrina de demonios, que es el satanismo, la brujería, la hechicería, ¿sí? Mire, ¿cómo funciona la brujería, por ejemplo? La brujería es una manipulación de la verdad, es una manipulación del mundo real, ¿sí? De tal manera que cuando una persona a lo mejor dice, no, pastor está diciendo que fulanita de tal es bruja, cuando quiere manipular las cosas, ahí entra ya el espíritu de Jezabel, ¿sí? Y entonces ya está moviéndose en brujería, en hechicería, ¿sí? En fascinación. Una de las cosas que ahora la gente lo ve como algo normal es la magia. Dice, ay, es algo mágico, como diciendo es algo muy bonito, ¿verdad? Encantador. Pero hay encantos, los encantos es que desvirtuamos el sentido de la palabra, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando era niño, ay, Dios mío, no sé por qué me estoy acordando. ¿Será que ya se me está viniendo todo el video de mi vida? No sé qué va a pasar, espero, yo primero Dios vamos a seguir todavía aquí, pero cuando era niño me acuerdo que íbamos a nadar. Es que si algo hay allá en mi tierra son ríos, arroyos, pozas y todo, ¿no? Entonces, pues íbamos y decían, no te metas a esa poza porque está encantada. Y la gente que se mete no sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay espíritus territoriales, son demonios territoriales, ¿sí? Entonces, porque hicieron invocaciones por muchas cosas. Entonces decimos, ay, estoy encantado, pero ¿de qué estás encantado? ¿Sí? De ciertas palabras, ¿sí? De cierta manipulación. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque las palabras son semillas. Acuérdense que hace un momento les dije que hay demonios que tienen una lengua muy largota y que los otros demonios más chiquitos van y se esconden. ¿Por qué la lengua? Porque la lengua es una espada. La lengua es una espada. De hecho, en una de las visiones del apóstol Juan, cuando ve a Jesús en el libro del Apocalipsis, lo ve con una espada en la boca. Entonces nosotros tenemos la espada del Espíritu. Entonces, una de las áreas en donde vamos a ser probados en estos tiempos es en la fe. Diga, en la fe. En la fe vamos a ser probados. Amén. Dice Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 5. Segunda Timoteo capítulo 4 versículos del 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le está hablando a Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo, dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Tres cosas importantes. Soportar la prueba. En la prueba usted va a crecer. En la prueba usted va a madurar. Hace 30 y algo de años que yo tuve el privilegio de convertirme al cristianismo, y todavía ahora me acuerdo que había una doctrina que ahora ya comprobé que está completamente equivocada, que decía, no le pidas a Dios paciencia porque te vienen más pruebas. ¿Cuántos oyeron de eso, verdad? Yo sé que aquí varios oyeron de eso. No le pidas paciencia porque te vienen más pruebas. Te voy a decir algo. Nadie es probado en más de lo que puede soportar. Nadie. ¿Sí? Las pruebas son parte del proceso de Dios
que tiene para tu vida. Amén. Las pruebas son parte de ese proceso por el cual vamos a pasar. Es parte de esa aflicción que es necesario pasar. Es cuando estamos pasando por el desierto. Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Jesús fue al Getsemaní. Ahí fue machacado. ¿Por qué crees que dice la Escritura que sudaba gotas de sangre? Porque estaba siendo molido. Literalmente la presión era tan grande, la presión demoníaca era tan grande, ¿sí? Que estaba siendo machacado y salía sangre en lugar de sudor. Entonces es parte del proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pasamos, mi esposa y yo, por un tiempo de tanta prueba que yo dije, no, sí, lo que necesito es paciencia. Reconocí que yo necesitaba más paciencia. Y a ver, ¿ustedes creen que la paciencia es buena? A ver, como que no están muy convencidos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la paciencia es buena? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Sí? Bueno, ahora, si Dios te da esa paciencia, pues es porque te va a ayudar en esas pruebas que estás pasando. Amén. Porque Dios no es ingrato. Dios no es injusto. Si te está equipando, es porque bien sabe que vas a necesitar esos zapatos todoterreno para caminar ese camino de la fe. Sabe que vas a necesitar ese mapa que ya te dije, esa lámpara. De hecho dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En este tiempo de oscuridad necesitamos esa lámpara. ¿Para qué? Para ir directo a la meta, para caminar por sendas de justicia. Entonces la fe va a ser probada, está siendo probada, ¿sí? Así que tenemos que tener buen ánimo en cuanto a la fe. ¿Qué necesito? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Santo el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yes, amén. Sí, o sea, qué poderoso está esto. La Biblia no es para darle de bibliazos al hijo, ni al cónyuge, ni al vecino, ni a la mamá, ni al papá, ni a nadie. La Biblia es para vivirse. La Biblia no se guarda en la cabeza porque se me va a olvidar. La Biblia la guardo en el corazón. Así cuando yo tenga una prueba, cuando tenga una situación difícil o una tentación, va a haber algo que está en el corazón, y del corazón que emana la vida, de ahí no se va a poder desprender esta palabra. Amén. Entonces, por eso no la metemos aquí, porque si la metemos aquí se nos olvida. La tenemos que bajar al corazón, y entonces sí. Por eso dice Josué 1, 8 y 9, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que hagas conforme lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios siempre quiere que nos vaya bien. Si no nos ha estado yendo bien, es o porque estamos en una prueba y vas a salir adelante, o porque no estamos haciendo bien las cosas. Así de sencillo, ¿verdad? Oiga, pero que me están haciendo brujería. No importa. Aún si te están haciendo brujería, cuando tú caminas rectamente, no hay derecho legal para que la brujería funcione en contra tuya. ¿Sí? Estoy volviendo a leer el libro de Números.
Y precisamente hoy en la madrugada volví a leer la historia de Balaam y de Balac. Balaam, el profeta, ¿verdad? Que por tener dinero fue a maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios no lo dejó maldecirlo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no lo dejó maldecir? Al contrario, lo bendecía. Y le decía al rey Balac: oye, te estoy pagando para que lo maldigas. Dice: pero yo te dije que yo iba a hacer lo que dijera Dios, ¿verdad? Entonces no podía maldecir al pueblo porque andaba en rectitud. Hasta que el pueblo de Israel pecó, entonces sí hubo un derecho legal y entonces sí funcionó la maldición en contra de Israel. Sin embargo, Israel se dio cuenta, se arrepintieron, pidieron perdón y entonces cesó la mortandad en el pueblo. Amén. Qué importante es el arrepentimiento en estos tiempos. Muy importante, mis queridos hermanos. Entonces, tenemos que necesitamos obediencia, como lo dice 2 Timoteo 3, 16, 17, que es: para esto es la escritura, para ser perfeccionados en la palabra de Dios. 2 Corintios 13, 14, la comunión con Dios. Segunda de Corintios capítulo 13. Gloria a Dios. (13:14) dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Sí? La comunión con Dios, la comunión del Espíritu Santo sea contigo. Tú necesitas tener una comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? No solamente es la palabra. Mira, si solamente tomamos la palabra y no tenemos al Espíritu Santo, nos vamos a volver legalistas. Mire, ¿cuántos oyeron o conocieron de Fidel Castro Ruz? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿sabía que él fue jesuita? ¿Sabía que conocía la Biblia? Como de Lenin, por ejemplo, conocían la Biblia. El subcomandante Marcos conoce la Biblia, y el que es su comandante también la conoce. ¿Y por qué? Porque falta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que hace que la palabra tome vida. Si yo tomo esta palabra, yo voy a empezar a señalar a la gente que está alrededor de mí, criticándola, sintiéndome yo más santo que ellos. ¿Sí me explico? Pero si el Espíritu Santo está en mí y me habla a través de esta palabra, entonces yo me voy a dar cuenta, primeramente, que yo soy pecador y que la otra persona que está a mi lado también merece misericordia como yo también la quiero. Y si yo quiero que me perdone Dios, yo necesito perdonar. Amén. Entonces necesito la comunión con el Espíritu Santo, porque eso me va a dar ese amor, el amor ágape para con mis semejantes. Y Romanos 8, 13 y 14, necesito la guía del Espíritu Santo, necesito ser sensible. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, pero los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Usted y yo necesitamos la guianza del Espíritu Santo, amén, para poder vivir de acuerdo a la perfecta voluntad. ¿Cómo saber cuando tengo que asociarme con alguien o cuando no debo de asociarme? ¿Cómo saber cuando debo de hacer cierta llamada o no la debo de hacer? El Espíritu Santo me va a decir, me va a indicar, me va a dar guianza, dirección. Amén. Entonces, esa es la solución para este tiempo de crisis en que la fe es probada. Otra cosa que es probada es nuestro carácter, el carácter. Wow. Eso es lo que necesitamos también ver aquí, que el carácter es dice, la prueba del carácter, su equilibrio, eso es el equipo de viaje, es la mochila que llevo.
Es la mochila que llevo, lo que llevo cargando, ¿sí? Es el calzado, la cantimplora, todos los aditamentos que necesito para ese viaje. Es el carácter. El carácter es lo que yo soy, no lo que yo estoy haciendo. Yo puedo hacer muchas cosas. ¿Sabe usted cuántos se acuerdan de las historias del Gordo y el Flaco? ¿A quiénes les gustaba el cine de El Gordo y el Flaco? Esas películas mudas. Bueno, por lo menos las conocieron, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Digo, porque si no me voy a sentir como que el viejito. Y luego si dicen que los de 60 para arriba no entran, pues ¿cómo va a entrar el pastor? Oiga, olvídese. Entonces, ¿se acuerdan del Gordo y el Flaco? ¿Sabía usted que el gordo era una persona muy frustrada? Muy frustrada, ¿sí? Tenía serios problemas, o sea, era una persona que no se sentía bien, no se sentía realizado. En el cine era una cosa, pero ya con su esposa y en su vida cotidiana era otra cosa. Carácter es lo que tú eres. El carácter nos hace fuerte, nos hace firmes. Ahora, un carácter fuerte no quiere decir aquí nomás mis chicharrones truenan. No. O un carácter fuerte no es un carácter que es iracundo. No, tampoco. De hecho, la persona iracunda es una persona muy débil, que solamente está sacando la frustración que trae de su corazón. ¿Me explico? Entonces, cuando una persona es iracunda, está sacando frustraciones, ¿sí? Entonces, es un carácter muy débil, muy endeble, que por cualquier cosa se sulfura, se enoja. Entonces, el carácter, la prueba, nuestro carácter va a ser probado. Dice la Escritura, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo? En los postreros días, ¿verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, o sea, codos con ganas, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. A propósito de blasfemos, me platicó una hermanita de un chico que tuvo un sueño. A lo mejor alguien ya lo oyó, pero lo acaba de, no sé, creo que lo tuvo hace poco, que dijo que soñó que en el infierno la gente blasfema tenía clavada la lengua al suelo. Wow. Yo no sé si leyeron la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿verdad? Pero de veras que son torturas terribles. Qué fácil se nos hace hablar con ajos y cebollas y con palabras de menosprecio, ¿verdad? Recordando el 10 de mayo con toda fanfarria, ¿verdad? Qué fácil se nos hace. Y dice Jesús, aún de las palabras ociosas se te va a pedir cuentas. Así que el día que pienses en la posibilidad, yo sé que aquí ustedes no son lenguas santas, ¿verdad? Y redimidas por la sangre del Cordero. Pero cuando algún día tengas algún motivo para empezar a despotricar, piénsalo 3 veces y mejor cerremos la boca. Dije cerremos, yo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las palabras son espadas. Las palabras matan. Y a veces esas espadas se vuelven contra nosotros mismos. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Entonces dice que en los postreros días habrá gente así, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán apariencia de piedad. Incluso pueden ser líderes, ¿verdad? Cristianos, piadosos entre comillas, pero dice, pero que negarán la eficacia de esta.
O sea, bueno, mira, eso dice la Biblia, pero no hay que ser así tan radicales. Mira, estamos en un tiempo de apertura, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando empieza pues la fe a estar haciendo convenios o arreglos con el mundo, y eso no le agrada a Dios. Entonces, el carácter es bien importante. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito el carácter de Cristo. En Gálatas capítulo 5, vamos a ver Gálatas capítulo 5, gloria a Dios, cuando habla primeramente de los frutos de la carne. En el versículo 16 dice, digo pues, así bien tapatío, ¿verdad? Sí pues, ahora pues, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andemos ¿qué? En el espíritu, y no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, tenemos una batalla. ¿Cuántos tienen una batalla? A ver, levante la mano. Yo sí tengo, el pastor tiene batallas, ¿verdad? Entonces tenemos batalla. ¿Por qué? Porque a veces andamos en la chuleta, andamos en la rachera, no en la pura carne. Y decimos, no, es que ahorita me la paga. Ahorita me la hizo, me la paga. Entonces, cuidado. Hay una batalla. El apóstol Pablo también estaba consciente de esto. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, estas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Si se dan cuenta, empiezan como por los pecados sexuales, ¿verdad? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si usted cuenta todos los atributos de la carne, incluyendo cosas semejantes a estas, son 18. 3 veces 6. 3 por 6, 18. Entonces, aquí vemos un tipo del anticristo. 666. ¿Sí me explico? Está tremendo, ¿verdad? Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Wow. Entonces aquí vemos que son 9 atributos. 9 es 3 veces 3. 3 por 3, 9. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La deidad de Dios. Ahí está el carácter de Cristo. Amén. Qué importante es tener el carácter de Cristo. Ahora, ¿me cuesta trabajo? Sí, a mí me cuesta trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Rendirme delante de Dios y decirle, Señor, yo no puedo. Por favor, sé tú en mí la esperanza de gloria. Yo tengo que morir a la carne. Yo tengo que sacrificar mi carne. Amén. Bueno, y por último, la prueba del amor. Ya vimos la prueba de la fe. Amén. O sea, tu fe va a ser probada, está siendo probada. La prueba del carácter, pero también la prueba del amor. Esta es la última, ¿sí? Dice, la prueba del amor es su plenitud, es la fortaleza. Para ese viaje, tú necesitas fuerzas, necesitas caminar, necesitas la fortaleza de Dios para emprender el viaje que es a través del camino de la verdad y de la vida. Amén. Dice aquí en Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El amor de muchos se ha enfriado. ¿Sabe una cosa? Esta cuarentena ha hecho que haya muchos divorcios, muchos pleitos, porque antes los matrimonios pues se veían
al despertarse, si acaso desayunaban y cada quien a su trabajo, y no volvían a verse hasta en la noche, ya que estaban dormidos, ¿verdad? Ya llegaban medios dormidos y cómo te fue y bien, y pum, pum. Pero al estar bajo el mismo techo, entonces las pruebas se incrementaron. Hoy le invito a que manifieste el amor de Dios, ¿sí? Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. Si la salvación es por fe, tiene que ser a través del amor. Amén. ¿Qué necesito? Necesito morir al yo. Necesito morir a mi carne, necesito morir a mis pasiones y rendirlo todo a Dios. Cuando rindes todo a Dios, ya no ves los defectos de la otra persona, sino la bondad de Dios en su vida. Entonces entras al reino. Así es, así de sencillo, así de tremendo y así de poderoso. Amén. Gloria a Dios, denle el aplauso. Si le va a aplaudir, apláudale al Señor, porque es para Dios. Amén. Terminamos con esto. Dice la escritura en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si yo me voy a mover en la carne, me voy a mover en la fe del Hijo de Dios. Este es el secreto para vencer la prueba del amor. A veces nos cuesta trabajo morir al yo, morir al ego. Qué difícil es morir al ego, y más cuando quizá en una discusión. Miren, quienes tenemos los altares familiares, que yo les recomiendo que los tengan, ¿verdad? Porque tenemos unas clases poderosas. ¿Cómo se llamó el de esta semana? A ver, ¿qué? ¿Cómo? La contienda. Pues no, que sí lo hicieron. La contienda. ¿Cómo contendemos? Pues porque yo soy Juan Camaney y a mí no me la vas a hacer. Son temas bien interesantes. ¿Cuántos quieren tener un altar familiar en su casa? Levante su mano. A ver, ¿de veras lo quieren tener? Yo les mando la lección, pero ustedes se comprometen a reportarse. ¿Se reportan? Sí, amén. Gloria a Dios. Ya me comprometí públicamente y a través de Facebook también. Si usted se compromete, dígame: yo quiero tener mi altar familiar, le mando la lección de esta semana. Amén. Al final vamos a explicar esto. Vamos a orar por la economía también de las personas que están conectadas a Facebook y a YouTube. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde por la economía de todos los creyentes. Bendice al dador alegre, como lo has dicho en tu palabra. Guárdalos, protégelos, bendícelos y prospéralos conforme a tu ley de retribución. Sean prosperados al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Facebook y YouTube, estamos despedidos. Que Dios te bendiga abundantemente. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Shalom.